¿Qué es el principio non bis in idem? El principio non bis in idem es una garantía con la que cuenta todo ciudadano para no ser perseguido o sancionado dos veces por el mismo hecho punible. La expresión non bis in idem quiere decir no dos veces por la misma causa. ¿De dónde proviene este principio? El non bis in idem proviene de la institución de derecho romano conocida como res iudicata pro veritate habetur, lo que quiere decir, según la cosa juzgada se considera como verdad. La institución comentada surgió en el siglo II de la era cristiana. Esto va evolucionando y este principio se volvió aplicable por vía directa solo respecto de los pronunciamientos de un determinado tribunal, el judicium legitimum, el cual significa juicio regular, que por vía de excepción el imperio juzgaba a las personas bajo este mismo principio. Ya en el siglo VI aparece consagrada en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, el cual expresamente decía que quien había sido objeto de acusación por un crimen público no podía volver a hacerlo por el mismo hecho. Esto en su libro noveno, título segundo, numeral 9. Posteriormente, el principio se fue imponiendo en los diversos sistemas de origen latino, de donde pasó al derecho español, específicamente en la Ley de las Siete Partidas de Alfonso X, estableciendo la imposibilidad de reabrir un nuevo pleito en los casos en que éste fuese acabado y no se recurriese en alzada, o cuando uno era vencido por alguna cosa en juicio. Esto significa que no se puede abrir un nuevo caso por un hecho que ya había sido juzgado. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que entre en juego este principio? El principio de non bis in idem solo puede ser aplicado cuando ocurra una triple identidad, la cual se compone de la siguiente forma. Identidad subjetiva. Esto quiere decir que la aplicación del principio non bis in idem exige que el poder sancionador sea ejercido en sede de una misma persona, o sea que el sujeto afectado tiene que ser el mismo. Identidad objetiva o fáctica. Significa que un hecho no puede ser sancionado o procesado en dos ocasiones. En este elemento es donde se observa con mayor claridad el origen procesal del principio, porque esta faceta ha marcado profundamente el significado del requisito en el ámbito material, hasta el punto de confundirlo en ocasiones. Identidad de fundamento o identidad del bien jurídico tutelado. Con esto queremos decir que para que una persona sea sancionada o se le siga un doble proceso, tanto la segunda sanción como el segundo procedimiento deben responder a bienes jurídicos diversos, lo que significa que las medidas sancionadoras responden de una misma naturaleza o de un mismo castigo. La autora María Lourdes Ramírez Torrado, de la Universidad del Norte en Colombia, ella nos transmite que el fin que tiene este principio es el poder evitar la duplicidad de los castigos por una misma actividad, determinando que los requisitos estén relacionados con lo siguiente. Primero, el principio opera en ejercicio del ius puniendi estatal, donde el acto, aunque sea desfavorable, debe ser de carácter punitivo. Segundo, siempre deberá existir esa relación de identidad entre el sujeto, el hecho y bien jurídico. Debido a la excepcional eficacia del principio, por significar la inaplicación de una norma sancionadora o del doble procedimiento, se hace imprescindible la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos. ¿Qué supone este principio? Este principio nos acompaña con 4 ítems. El primero es que prohíbe someter a un doble proceso sancionador al sujeto. El segundo es que la administración debe poner en conocimiento la jurisdicción ordinaria y los comportamientos que pudieran suponer el delito según la legislación penal. Tercero,
existe una preferencia del orden penal respecto con el orden administrativo. Y el cuarto, existiría una prohibición de una posible posterior sanción administrativa en caso de que la sentencia penal hubiera sido absolutoria. ¿Cómo funciona este derecho en Colombia? Como se encuentra expreso en la ley, el artículo 29 de la Constitución Política establece que se aplicará toda clase de actuaciones, tanto judiciales como administrativas, siendo el non bis in idem un derecho fundamental que asegura no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, pretendiendo asegurar que los conflictos sociales que involucran consecuencias de tipo sancionatorio no se prolongue de una manera indefinida. También evita que un asunto tenga más de una respuesta de diferentes autoridades judiciales. De este derecho fundamental podemos decir que se clasifica en dos tipos. Hay un tipo procesal y un tipo material. El tipo material es aquel que prohíbe que se pueda imponer más de una sanción en las circunstancias en que ocurra la triple identidad, y el tipo procesal se refiere a la prohibición de que un individuo se vea sometido bajo un doble procedimiento sobre una misma causa. De este derecho podemos definir lo siguiente con base al autor Paula Andrea Ramírez Barbosa. Ella nos dice que la solución se basaría en el fundamento, porque es posible defender una duplicidad de fundamentos, de manera que cuando se presenta una relación entre la administración y la jurisdicción, la fundamentación del non bis in idem ha de recaer sobre el principio de la culpabilidad. Hablamos de la proporcionalidad. Entonces, cuando las relaciones entre dos órganos de la jurisdicción, el fundamento se encuentra en el principio de la seguridad jurídica. Este sería el caso de la sentencia de un órgano contencioso administrativo firme respecto a una sanción administrativa, o el caso de dos órganos penales, siendo aplicable la excepción de la cosa juzgada. Entonces, si las relaciones entre administración y la jurisdicción, esta última, cuando actúa con posterioridad, ha de tener en cuenta la sanción administrativa e imponer la sanción penal, hasta el límite de la culpabilidad. Pero cuando la relación es entre jurisdicciones, la segunda en actuar en el tiempo debe abstenerse de todo enjuiciamiento y ha de estarse declarado judicialmente por la primera sentencia, sea de la jurisdicción que sea. Para entender lo antes mencionado, debemos tener claro el principio de la culpabilidad y el principio de la seguridad jurídica, entendiendo por la culpabilidad ese mecanismo o ese instrumento encargado de conseguir que en los casos de duplicidad sancionadora la máxima del principio de culpabilidad se cumpla. Pero es muy necesario tomar en cuenta el principio de la proporcionalidad como ese elemento principal de la culpabilidad. Con ello, que la sanción que se le imponga a un sujeto sea proporcional a la gravedad del hecho cometido. Por lo tanto, lo que decíamos con anterioridad, en los supuestos en los que la sanción penal sea posterior, el juez deberá tener en cuenta la sanción administrativa impuesta con anterioridad. Así, esta sanción guardaría esa proporcionalidad junto con la infracción cometida, y por tanto esta duplicidad sancionatoria se encontraría prohibida en tanto exceda ese límite de culpabilidad. Y entendiendo como el principio de seguridad jurídica, el fundamento del principio que puede existir en un doble enjuiciamiento sobre el mismo hecho respecto de la misma persona. Se trata entonces, por tanto, de evitar el riesgo de que ocurra una doble sanción y se anticipa a la norma evitando el peligro de un nuevo juicio. ¿En qué países se aplica este principio? Se aplica, entre otros, en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay, México, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y la India. En los países que menciono, este principio es un derecho fundamental reconocido por la Constitución
que prohíbe que un individuo sea juzgado 2 veces por un mismo hecho punible, que puede ser un crimen o un delito, inclusive por uno que además no sea trascendental. ¿Y cómo se aplica en Colombia este principio? El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia establece que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El non bis in idem del derecho fundamental a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho pretende asegurar que los conflictos sociales que involucran consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera indefinida, además de evitar que un mismo asunto obtenga más de una respuesta de los diferentes actores judiciales. El inciso 4 del artículo 29 de la Constitución Política establece: toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a contravertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Para este principio traemos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Samuel Aristizábal, ciudadano colombiano, fue capturado en Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico de estupefacientes, y es requerido por las autoridades de los Estados Unidos. Samuel fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado el 8 de mayo del 2008. Su condena la dictó la Corte para el Distrito Este de Nueva York a 75 meses de encarcelamiento y con derecho a libertad supervisada por un periodo de 4 años. Cumplida la pena, Samuel fue deportado a Colombia. El 22 de enero del 2012, cuando llega al aeropuerto de la ciudad de Cali, Samuel es capturado por las autoridades colombianas por los mismos delitos. El abogado solicita para su defendido se aplique el principio de non bis in idem, ya que se vulnera este principio allegando las pruebas de la sentencia condenatoria de los Estados Unidos, por lo cual la sentencia dictada el 31 de mayo del 2012 por el Tribunal Superior de Cali dispone de extinguir la acción penal en favor de Samuel Aristizábal ante la vulneración de la garantía del non bis in idem en cuanto a los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico que se refiere. De esta manera se aplica el principio del non bis in idem, dando por cerrado el proceso en contra de Juan Aristizábal y quedando en este en libertad.